Hermana Inés, una mujer de fe inquebrantable, se aferraba a la única escritura que tenía, un viejo papel arrugado como su recurso más escaso y última esperanza. Pensó que sería apenas una solución precaria para las 12 almas jóvenes, sus niños huérfanos, en ese lugar aislado y casi olvidado, en las afueras del pueblo de Oak Haven. Pero al intentar colgar una simple cruz en la pared, su mano rozó una tabla suelta, revelando un extraño grabado que heló su sangre. Esto cambiará a la hermana Inés para siempre. ¿Ya imaginaste el peso insoportable de sentirte responsable por la seguridad de inocentes, sabiendo que el mundo entero les ha dado la espalda? Parece roteiro de película, pero sucedió de verdad en Oak Haven en el año 1978. Y lo que la hermana Inés encontró no era un viejo escondite para baratijas, era una verdad sepultada bajo años de silencio y miedo, una verdad con un impacto épico que desafiaría toda su fe. Por favor, antes de que nos adentremos en los oscuros secretos de Oak Haven y lo que realmente acechaba detrás de la puerta trasera de esa casa, te pido humildemente que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que deben ser contadas. Y por favor, déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás acompañando hoy. Me encantaría saber hasta dónde llega la voz de la hermana Inés. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, trayendo consigo el eco de las promesas incumplidas y el olvido. La hermana Inés, con sus manos pequeñas y fuertes, había pasado los últimos años luchando contra la indiferencia del mundo. Su misión, tan sencilla en su enunciado como abrumadora en su ejecución, era brindar un hogar a niños que no tenían nada más que cicatrices invisibles en el alma. Había 12 de ellos, pequeñas sombras silenciosas que la seguían con la mirada, confiando en ella con una fe que la hacía temblar. El orfanato de la ciudad había cerrado sus puertas, dejando a estos pequeños desamparados. Inés había orado, había rogado, había buscado incansablemente, pero las puertas se cerraban una tras otra, hasta que una carta inesperada llegó a sus manos. Era de un notario de un pueblo remoto, Oak Haven, informándole que una anciana solitaria, una tal señora Eleanor Vance, había legado su casa a cualquier institución benéfica dedicada a la infancia que respondiera a su anuncio en un periódico local de hacía meses. Inés había respondido casi por desesperación y ahora, meses después, la casa era suya. La casa de Eleanor Vance, ubicada en las afueras de Oak Haven, era una estructura imponente pero descuidada, de madera oscura y tejas cubiertas de musgo. Se alzaba sobre una colina con vistas a un bosque denso y misterioso, y un pequeño arroyo que serpenteaba a lo lejos. No era la granja soleada que había soñado para los niños, pero era un techo. Y en ese momento, un techo era todo lo que importaba. Los niños viajaron en un viejo autobús escolar alquilado, sus rostros pegados a las ventanas, observando el paisaje desconocido con una mezcla de miedo y expectación. Sus murmullos eran la única banda sonora de aquel viaje hacia lo incierto. La hermana Inés, sentada al frente, sentía el peso de cada uno de esos pequeños hombros sobre los suyos. Eran el faro de su vida y ella la suya. Al llegar, el aire era frío y quieto, impregnado con el aroma de la tierra húmeda y la madera antigua. Los niños salieron del autobús en un silencio casi reverencial, sus ojos explorando cada detalle de la casa que ahora sería su refugio. Las ventanas, muchas de ellas rotas o tapiadas, parecían ojos vacíos que observaban el mundo con melancolía. Un pequeño jardín, antaño florecido, ahora estaba invadido por maleza y zarzas, sus arbustos retorcidos como garras. La hermana Inés abrió la puerta principal, que rechinó con una queja gutural, revelando un interior oscuro y polvoriento. El aire dentro era pesado, con el olor acre de la humedad y el olvido,
una fragancia que se adhería a la piel y a la ropa. Telarañas colgaban como velos grises de cada esquina, y los muebles cubiertos con sábanas blancas parecían fantasmas inmóviles en la penumbra. «Es grande», dijo uno de los niños, un pequeño llamado Miguel, cuya voz era apenas un susurro. La hermana Inés asintió, tratando de proyectar una calma que no sentía. «Sí, Miguel, es grande y la haremos un hogar, nuestro hogar». Mientras los niños exploraban con cautela las habitaciones principales, ella comenzó a desempacar sus escasas pertenencias. Lo primero que sacó de su maleta fue un crucifijo de madera, tallado con amor por su padre. Era su ancla, su recordatorio constante de la fe que la sostenía. Caminó hacia la sala de estar, eligiendo un lugar prominente en la pared para colgarlo. La pared era de tablones de madera antiguos, y al presionar para insertar el clavo, su mano rozó una tabla suelta. Sorprendida por su flexibilidad, la retiró con suavidad. Detrás de ella, en el espacio oscuro y estrecho, no había nada más que polvo y el interior de la pared, pero en la tabla misma, grabada con una tosca precisión, había un símbolo. Era un círculo, con una cruz irregular en su centro, extrañamente asimétrica, como si la mano que la hizo hubiera temblado. No era un símbolo religioso que ella reconociera, ni tampoco una simple marca de carpintero. Era algo más antiguo, más primitivo, y provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con la fría humedad de la casa. El grabado parecía mirarla, un ojo mudo en la madera oscura. No era X, era Y, con impacto épico. Esto la detuvo. Un instante de inquietud que resonó en el silencio de la casa, un silencio que de repente ya no le parecía tan vacío, sino lleno de algo que esperaba ser descubierto. Minutos después, mientras intentaba volver a colocar la tabla sin éxito, un golpe suave en la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con un rostro arrugado por el sol y los ojos de un azul tan claro que parecían casi transparentes. Vestía ropa de trabajo gastada y llevaba un sombrero de ala ancha. Se presentó como Silas Miller, su vecino más cercano, cuya pequeña granja estaba justo al final del camino de tierra. «Hermana Inés, ¿no?», preguntó con una voz ronca pero amable, con un acento que ella no reconoció del todo. Ella asintió, extendiendo una mano para saludarlo. Su apretón fue firme, su piel áspera como la corteza de un árbol viejo. «Bienvenidos a Oak Haven. Supongo que son los nuevos residentes de la casa Vance». Ella le explicó brevemente su misión y la situación de los niños. Silas escuchó con una expresión indescifrable, asintiendo de vez en cuando. Sus ojos vagaban por la fachada de la casa, deteniéndose en las ventanas superiores con una sombra en su mirada. «Es una casa grande para usted sola con tantos pequeños», comentó finalmente. «Tendrá mucho trabajo aquí». Inés sonrió, un poco cansada. «La fe mueve montañas, señor Miller, y los niños con sus risas llenarán estos muros». Silas no sonrió. Sus ojos se fijaron de nuevo en la hermana Inés, y su voz bajó casi a un susurro, cargada de una seriedad que la hizo tensar los músculos. «Solo hay una cosa que debe saber, hermana, una cosa importante que la señora Vance siempre insistió. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe abrir la puerta trasera». Su mirada era intensa, casi una súplica, un peso que se añadió a la extraña atmósfera que ya se respiraba en la casa. No era una advertencia casual, era un mandamiento, envuelto en el misterio y el miedo. ¿Qué podía haber detrás de una simple puerta para merecer tanta solemnidad? Silas Miller se despidió con un último vistazo a la casa, un último gesto de cabeza que parecía llevar más que una simple cortesía. La advertencia sobre la puerta trasera resonó en la mente de la hermana Inés, mucho después de que su figura desapareciera por el camino de tierra.
una puerta. ¿Qué secreto tan profundo podría albergar una simple puerta para que un hombre tan sereno como Silas le diera una orden tan rotunda? A medida que la tarde avanzaba, los niños comenzaron a explorar la casa con más libertad, sus risas tímidas comenzando a llenar algunos de los espacios vacíos. La hermana Inés intentó ignorar la sensación persistente de inquietud, atribuyéndola al cansancio del viaje y a la abrumadora tarea que tenía por delante. Comenzaron a limpiar, barriendo el polvo de los suelos, abriendo las ventanas para dejar entrar un poco de aire fresco, aunque el aire seguía siendo denso con la historia de la casa. Mientras supervisaba a los niños en sus tareas, sus ojos se posaron en la parte trasera de la casa. Había una puerta de madera oscura, casi idéntica a las demás, pero sin ventanas. Parecía una boca cerrada en la parte posterior de la estructura. La distancia y la luz menguante impedían verla con claridad, pero la sola mención de Silas había dotado a esa puerta de una presencia ominosa. ¿Sería posible que una advertencia tan críptica y un símbolo tan extraño fueran parte de una misma historia, una historia que la casa guardaba celosamente? La hermana Inés se sentía atrapada en un dilema silencioso. Por un lado, su pragmatismo le decía que la advertencia de Silas era probablemente una excentricidad de la anciana señora Vance, quizás relacionada con una plaga de roedores o algún peligro estructural. Por otro lado, la intensidad en los ojos del vecino y la forma en que su voz había bajado a un susurro creaban una atmósfera de misterio que su alma, inherentemente curiosa, no podía ignorar del todo. Esa noche, la primera en la casa Vance, los niños durmieron agrupados en una de las habitaciones más grandes, sus pequeños cuerpos formando una maraña de sueños y esperanzas. Inés se aseguró de que todos estuvieran cómodos, susurrándoles oraciones y cantándoles suaves nanas. Luego se retiró a su propia habitación, un cuarto pequeño y austero, con una cama de hierro y una ventana que daba al bosque. El silencio de la noche en Oak Haven era diferente al silencio de la ciudad. No era la ausencia de ruido, sino una orquesta de sonidos naturales. El crujido de las ramas, el susurro del viento entre los pinos, el lamento lejano de un búho. Mientras intentaba conciliar el sueño, el símbolo grabado en la tabla de la pared volvió a su mente. Intentó dibujarlo en su imaginación, repasando la forma irregular de la cruz dentro del círculo. No le venía a la mente ninguna orden religiosa, ninguna secta ni símbolo pagano que se le asemejara. Era singularmente inquietante. A la mañana siguiente, la rutina y la necesidad de convertir la casa en un hogar funcional para los niños la empujaron a dejar de lado la intriga. Necesitaban agua potable, comida, camas. El pozo en el patio trasero, aunque antiguo, funcionaba, y con algunas cubetas y un poco de esfuerzo lograron llenar barriles para el aseo. La hermana Inés y los niños pasaron los días siguientes limpiando la casa, quitando el polvo de los muebles cubiertos, lavando sábanas y mantas que habían estado guardadas por décadas. La risa de los niños comenzó a resonar con más fuerza en los pasillos, un sonido dulce que lentamente disipaba la melancolía del lugar. Descubrieron una pequeña biblioteca con libros antiguos y un piano desafinado en una de las salas, lo que los llenó de alegría. La casa empezaba a respirar de nuevo. Pero a pesar de todo el bullicio y la actividad, la puerta trasera permanecía como un punto ciego en su mente, un misterio que no podía ser completamente olvidado. Cada vez que pasaba por el pasillo que conducía a la cocina, su mirada se desviaba inconscientemente hacia ella, una mancha oscura en el umbral de su percepción. Un día, mientras organizaban la cocina, la hermana Inés notó que el suelo de madera cerca de la puerta trasera parecía más frío que el resto del suelo. Era una diferencia sutil pero notable. Se arrodilló,
pasando la mano sobre los tablones, sintiendo cómo el frío emanaba de las grietas. No era una simple corriente de aire, era un frío denso, casi antinatural, que parecía provenir de debajo de la casa, o quizás de más allá de esa puerta prohibida. Los niños, ajenos a su inquietud, continuaban con sus tareas, sus voces alegres, una burbuja de normalidad en la extraña atmósfera de la casa. Inés se levantó, su corazón latiendo un poco más rápido. Se acercó a la puerta, su mano a centímetros del pomo de metal frío. Sintió una punzada de curiosidad que casi la vence, una necesidad imperiosa de girar el pomo y ver qué se escondía detrás. Pero las palabras de Silas volvieron a su mente. Nunca, bajo ninguna circunstancia, debe abrir la puerta trasera. Retrocedió, un nudo de frustración y miedo formándose en su estómago. La advertencia no solo había prohibido la apertura de la puerta, sino que también había sembrado una semilla de duda y obsesión en su corazón. ¿Qué era lo que ese frío prometía o amenazaba al otro lado? Los días se transformaron en semanas. La hermana Inés y los niños se asentaron en la casa Vance, dándole un toque de calidez y vida. Las ventanas rotas fueron reparadas con láminas de plástico y pegamento, y las habitaciones fueron pintadas con colores suaves y alegres. El jardín comenzó a mostrar signos de recuperación bajo el cuidado de los niños, quienes con entusiasmo plantaban semillas y desmalezaban los arbustos. Oak Haven, sin embargo, era un pueblo de pocas palabras. Los pocos habitantes que se encontraban en la tienda del pueblo o en la iglesia local saludaban con amabilidad, pero mantenían una distancia respetuosa. Nadie hablaba de la casa Vance, ni de Eleanor, ni de la hermana Inés y su pequeña familia de huérfanos. Era como si la casa existiera en un vacío, un tema tabú que se evitaba con una delicadeza casi palpable. Esta omisión, más que cualquier chismorreo, alimentaba la creciente curiosidad de Inés. Si la casa no tenía ninguna historia oscura, ¿por qué el silencio? Un día, mientras Miguel y los otros niños jugaban en el jardín trasero, Inés observó cómo una de las pelotas rodaba hacia la parte trasera de la casa. La pelota se detuvo justo al lado de la puerta prohibida. Miguel corrió para recuperarla y por un momento la hermana Inés contuvo la respiración. El niño, ajeno a la carga que esa puerta llevaba, se agachó para recoger la pelota. En ese instante, Inés vio algo que no había notado antes. En la parte inferior del marco de la puerta, casi oculta por la vegetación crecida, había una serie de marcas grabadas en la madera. No eran números ni letras, sino símbolos que le recordaban vagamente al grabado que había encontrado en la tabla suelta de la pared interior. Parecían antiguos, desgastados por el tiempo, pero deliberadamente colocados. Miguel recuperó la pelota y regresó corriendo al juego, pero la hermana Inés no podía apartar los ojos de esas marcas. Eran 6 símbolos en total, cada uno un círculo imperfecto con una variante de una cruz o una línea irregular en su interior. Se acercó lentamente, sintiendo el mismo frío peculiar que había notado en el suelo de la cocina. No era una puerta cualquiera, era un umbral sellado, marcado por un lenguaje arcano. Y lo que es más perturbador, la puerta parecía haber sido reforzada desde el exterior con pesados cerrojos y tablones, como si no solo se tratara de mantener algo fuera, sino de mantener algo dentro. El descubrimiento de los símbolos en la puerta trasera transformó la curiosidad de la hermana Inés en una preocupación palpable. La advertencia de Silas ya no era una excentricidad, sino una pieza en un rompecabezas más grande y oscuro. Esos símbolos no eran meras decoraciones, eran protecciones o quizás advertencias. La sensación de que la casa no era solo un hogar, sino un contenedor, se hizo más fuerte.
Esa noche, mientras los niños dormían, Inés no pudo conciliar el sueño. Se levantó y se dirigió a la biblioteca. Bajo la tenue luz de una lámpara de aceite, revisó algunos de los libros más antiguos, buscando cualquier referencia a símbolos similares. Encontró tomos sobre folclore local, sobre historia de Oak Haven, y hasta algunos libros religiosos muy viejos. Nada. Los símbolos de la puerta trasera y el de la tabla suelta parecían únicos, como un dialecto olvidado que solo la casa y sus constructores conocían. El reloj de pared en la sala marcaba las 2 de la madrugada cuando Inés, frustrada, dejó de buscar. El silencio de la casa, una vez reconfortante, ahora le parecía cargado, expectante. Una sensación de soledad helada la invadió, a pesar de que docenas de almas jóvenes dormían a pocos metros de ella. Podría ser que no solo los niños estuvieran buscando un hogar, sino que la casa misma guardara un alma, o algo peor, atrapado entre sus viejos muros. La hermana Inés decidió que no podía ignorar la situación por más tiempo. La seguridad de los niños dependía de ello. Al día siguiente, con la excusa de necesitar ayuda con el jardín, visitó a Silas Miller. La granja de Silas era modesta, rodeada de campos de maíz que se balanceaban suavemente con la brisa. Él estaba en el granero, reparando una vieja herramienta. Al verla, se secó las manos en un trapo y le ofreció un vaso de limonada fría. «No hay problema, hermana. Siempre es un placer ayudar». «¿En qué puedo serle útil?», preguntó, con su voz de siempre, pero con una mirada que ya anticipaba la verdadera razón de su visita. Inés fue directa. «Señor Miller, necesito hablar con usted sobre la casa, sobre la puerta trasera y esos símbolos, y sobre la señora Vance». Silas dejó su vaso en una mesa cercana, su rostro se endureció, el color de sus ojos parecía volverse aún más penetrante. «No hay nada que hablar, hermana. Le di mi advertencia. Es por su bien y el de los pequeños». Su tono era firme, inquebrantable, pero Inés percibió una capa de miedo debajo de su resolución. «Silas», dijo Inés, su voz suave pero determinada, «soy responsable de 12 vidas inocentes. No puedo vivir con un misterio que podría ponerlos en peligro». ¿Qué sabía la señora Vance? ¿Qué hay detrás de esa puerta? El hombre suspiró, un sonido pesado que parecía venir de lo profundo de su pecho. Miró hacia la distancia, hacia la silueta de la casa Vance en la colina. La señora Vance era una mujer peculiar. Comenzó, su voz apenas un susurro. Vivió en esa casa toda su vida y su familia generaciones antes que ella. Se decía que la casa tenía una historia que no debía ser contada. Hizo una pausa como si las palabras le quemaran la lengua. «La puerta trasera, hermana, da a un sótano, que no es un sótano cualquiera, es un lugar de confinamiento, un lugar donde la señora Vance y su familia mantuvieron algo o a alguien oculto de los ojos del mundo». Inés sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Un lugar de confinamiento. La imagen que le venía a la mente era la de una prisión, oscura y húmeda. ¿A quién confinaron allí, Silas? ¿Y por qué? Silas tomó un momento para responder, su mirada aún fija en la distancia, como si reviviera viejos recuerdos. No era una persona, hermana. O al menos, no completamente. Era un espíritu o una presencia. Los Vance creían que había algo maligno atado a la tierra debajo de esa casa, algo que había corrompido a su familia por generaciones. La puerta trasera era su única forma de acceder a un área sellada del sótano, un lugar donde intentaron contener esa oscuridad. La señora Vance me hizo prometer hace años que si algo le pasaba, yo me aseguraría de que nadie abriera nunca esa puerta. Ella creía que si se liberaba, traería la desgracia no solo a la casa, sino a todo Oak Haven. La hermana Inés se quedó en silencio, tratando de asimilar lo que escuchaba.
espíritus malignos, presencias, maldiciones familiares. Su fe le enseñaba a creer en el bien y en el mal, pero siempre con una base en la razón y la redención. Esto sonaba a superstición, a viejas leyendas rurales, pero la seriedad de Silas era innegable. Y la historia de la señora Vance, una mujer solitaria que vivía en una casa silenciosa y evitaba el contacto, cobraba un nuevo y sombrío significado. Las marcas, los símbolos en la puerta, serían rituales de protección. ¿Y qué hay de los símbolos, Silas?, preguntó Inés, recuperando la voz. Los vi en la puerta, y hay uno similar en una tabla suelta en la pared de la sala. Silas asintió gravemente. Son sellos, antiguos. La señora Vance los conocía de memoria, decía que eran protecciones, que la energía que buscaban contener era poderosa y astuta. Esos símbolos la mantenían encerrada, o al menos así lo creían. Su voz se volvió más baja, casi inaudible. Se rumorea que el origen de la presencia se remonta a los primeros colonos de Oak Haven, que la tierra misma fue profanada por algo terrible y que la casa Vance fue construida justo encima del punto de mayor concentración. La familia Vance siempre tuvo un miembro que era más susceptible, un guardián, que sentía y mantenía a raya a esa entidad. La señora Vance era la última de esos guardianes. Cuando ella murió, el puesto quedó vacante. Y ahora, hermana, usted y los niños son los nuevos habitantes, y los sellos, por lo que veo en la puerta, están viejos, desgastados. Me temo que no durarán para siempre. La implicación era clara. La hermana Inés se había convertido, sin saberlo, en la nueva guardiana de un antiguo mal, y la puerta trasera no era una simple prohibición, sino el último bastión de un misterio ancestral que amenazaba con desatarse. Inés se levantó de su silla, su mente en un torbellino. No podía aceptar fácilmente la idea de un espíritu maligno ancestral. Pero la seriedad de Silas, el miedo en sus ojos, los símbolos, el frío inusual en el suelo y el silencio del pueblo sobre la casa, todo se unía para formar un cuadro perturbador. Silas, ¿hay algo más que deba saber? Algo que la señora Vance le dijera, alguna advertencia sobre lo que podría pasar si los sellos fallan. Silas se frotó la barbilla, pensando profundamente. Ella siempre hablaba de los sueños. Decía que la presencia se comunicaba a través de los sueños, sembrando pesadillas y discordia, y que cuando los sellos se debilitaran, los sueños se harían más fuertes, más vívidos, más reales. Y luego, el frío. El frío lo invade todo cuando se acerca. Las palabras de Silas golpearon a Inés como piedras. Los niños. Si había algo en esa casa, algo maligno, ¿qué pasaría con sus sueños? ¿Y qué tan cerca estaba el frío de invadir sus vidas? La hermana Inés comprendió que no se trataba solo de una casa, sino de una batalla que estaba a punto de comenzar, una batalla por las almas de sus pequeños huérfanos. El camino de regreso a la casa Vance se sintió más largo y sombrío que nunca. Cada paso de la hermana Inés estaba cargado con el peso de la revelación de Silas. Su fe, tan robusta y arraigada, ahora se enfrentaba a una amenaza que trascendía lo material, lo tangible. Espíritus, sellos antiguos, sueños premonitorios y un frío que anunciaba una presencia maligna. Era una narrativa que parecía sacada de un cuento de terror, pero la sinceridad en la voz de Silas había sido demasiado real para ignorarla. Al llegar a la casa, el bullicio de los niños jugando en el jardín le pareció una contradicción brutal con la oscuridad que ella ahora sentía que se cernía sobre el lugar. Sus risas inocentes eran un desafío directo a la advertencia de Silas, un grito de vida en lo que antes era un santuario de la muerte. Inés decidió que, por ahora,
mantendría esta información para sí misma. No quería alarmar a los niños, ni sembrar miedo en sus corazones jóvenes y ya frágiles, pero sabía que tenía que actuar. Necesitaba entender más, quizás encontrar una manera de protegerlos, de reforzar esos antiguos sellos si es que realmente funcionaban. La puerta trasera, antes un simple misterio, ahora era un portal a un abismo desconocido. Esa noche, el silencio en la casa era diferente. Ya no era un silencio de paz, sino uno de espera. La hermana Inés se sentó en la sala, con una Biblia abierta en su regazo, pero sus ojos apenas registraban las palabras. Su mente estaba en la puerta trasera, en los símbolos, en la historia de la familia Vance y en el guardián que Eleanor había sido. ¿Cómo se convirtió uno en guardián de una entidad? ¿Qué sacrificios se requerían? Y lo más importante, ¿qué pasaría ahora que no había nadie para cumplir ese rol? El viento volvió a ulular y esta vez el sonido le pareció cargado de lamentos. Miró a los niños durmiendo en sus camas improvisadas. Algunos de ellos se removían inquietos, susurrando en sueños. ¿Eran solo sueños infantiles o eran las primeras señales de que la presencia se estaba manifestando como Silas había advertido? Una de las niñas, una pequeña llamada Elena, lloriqueó suavemente en su sueño, agitando las manos como si intentara alejar algo. Inés se levantó y se acercó a ella, acariciándole el cabello suavemente hasta que la niña se calmó. La fragilidad de esos niños, su absoluta dependencia de ella, alimentaba una determinación feroz en su corazón. Haría lo que fuera necesario para protegerlos. A la mañana siguiente, Inés decidió que no podía depender únicamente de la superstición o de las historias de Silas. Necesitaba hechos, si es que los había. Recordó que Eleanor Vance había legado su casa a través de un notario. Quizás el notario tendría algún documento adicional, algún detalle sobre la casa o la familia Vance que Silas no conocía o no quería compartir. Confiando a los niños a los cuidados de la mayor de las huérfanas, una adolescente responsable de 16 años, llamada Sofía, Inés se dirigió al pueblo. El notario, el señor Peterson, era un hombre mayor y de modales secos, con gafas apoyadas en la punta de su nariz. Su oficina estaba llena de papeles y libros polvorientos. «Ah, hermana Inés», dijo, su voz rasposa, «me sorprende verla. La mayoría de la gente que hereda la casa Vance tiende a venderla rápidamente o a evitarla por completo». Su comentario no pasó desapercibido para Inés. «¿Por qué dice eso, señor Peterson? ¿Hay algo que deba saber sobre la casa?» El notario carraspeó, ajustándose las gafas. «Solo que tiene una reputación difícil. La señora Vance era una reclusa, y su familia antes que ella. Hubo algunas historias a lo largo de los años, nada que pueda confirmar, por supuesto. Solo habladurías de pueblo». Inés insistió. «Señor Peterson, necesito cualquier documento, cualquier correspondencia que la señora Vance haya dejado, que pueda arrojar luz sobre la historia de la casa o sus excentricidades. Es por la seguridad de los niños». El notario dudó, luego suspiró. La señora Vance era muy celosa de su privacidad. No dejó mucho. Sin embargo, recuerdo que depositó una caja fuerte aquí hace años. Nunca me dijo lo que contenía, solo que debía ser entregada al próximo propietario de la casa, si es que alguien se atrevía a reclamarla. Se levantó y fue hacia un archivador de metal pesado en una esquina. Abrió un compartimento y con un esfuerzo sacó una pequeña caja de madera oscura, adornada con intrincados grabados. No eran los mismos símbolos que había visto en la casa, pero tenían una cualidad similar, una sensación de antigüedad y propósito. La caja era sorprendentemente pesada. «Aquí tiene, hermana. Quizás esto le dé las respuestas que busca».
Inés tomó la caja, sintiendo su peso en sus manos. Era la primera pista tangible, un legado directo de la enigmática Eleanor Vance. ¿Qué secretos guardaría esta caja que su dueña no quiso revelar en vida? Al regresar a la casa Vance, Inés se apresuró a su habitación, el corazón latiéndole con fuerza. Colocó la caja sobre la mesita de noche y la examinó. La madera estaba pulida por el tiempo, los grabados desgastados, pero aún legibles. Eran una serie de círculos entrelazados, algunas espirales y lo que parecían ser runas antiguas, desconocidas para ella. No había cerradura visible, pero al pasar el dedo por una de las espirales sintió un clic suave. Una pequeña placa de metal se deslizó, revelando un mecanismo de apertura. Con un tirón suave, la tapa se abrió, revelando un compartimento forrado de terciopelo. Dentro había varias cosas: un diario encuadernado en cuero, gastado y con las páginas amarillentas, un mapa enrollado, también antiguo, una llave de hierro oxidada y un pequeño colgante de plata, con un símbolo grabado que Inés reconoció de inmediato. La cruz asimétrica dentro del círculo, el mismo que había encontrado en la tabla suelta de la pared. La piel de Inés se erizó. Esta caja no era una colección de baratijas. Era un testamento, un manual de instrucciones para la oscura tarea de la guardiana. La verdad, Inés sintió con un pavor creciente, estaba a punto de ser revelada, y no estaba segura de si quería escucharla. La hermana Inés sintió el escalofrío en su piel. El símbolo en el colgante de plata, una réplica exacta del grabado en la tabla de la pared y de los que adornaban la puerta trasera, era la confirmación de que todo estaba conectado. Esta caja no era un simple legado, era una herencia, un testigo silencioso de una historia que Eleanor Vance había querido desesperadamente ocultar y al mismo tiempo transmitir. Inés tomó el diario, sus dedos rozando el cuero gastado. Las páginas, aunque amarillentas, revelaban una caligrafía elegante pero irregular, como si las palabras hubieran sido escritas con una mano temblorosa o con una urgencia febril. La primera entrada databa de un siglo atrás, revelando que el diario había sido iniciado por una antepasada de Eleanor, una tal Genevieve Vance. La historia de la presencia no era un rumor moderno, era una crónica familiar que abarcaba generaciones. Genevieve describía los primeros años en la casa, la sensación de una oscuridad que se arrastraba desde las profundidades del suelo, la sombra sin forma que susurraba en los sueños y la influencia que ejercía sobre los más débiles de la familia. El diario no solo contenía observaciones, también había bocetos de los símbolos, explicaciones rudimentarias de cómo se usaban y una advertencia repetida. El ritual de contención debía ser mantenido. Si no, la oscuridad engulliría. Inés leyó durante horas, la luz de la lámpara de aceite proyectando sombras danzantes en las paredes de su habitación. El diario de Genevieve detallaba cómo la familia Vance había llegado a Oak Haven buscando una nueva vida, sin saber que la tierra que eligieron para construir su hogar estaba imbuida de una antigua maldad. Los primeros signos fueron sutiles. Cosechas que se pudrían, animales que enfermaban, una creciente melancolía entre los habitantes de la casa. Luego vinieron los sueños, pesadillas vívidas que dejaban a los miembros de la familia exhaustos y aterrorizados. La presencia no era un fantasma, sino algo más primordial, una entidad que se alimentaba del miedo y la desesperación. Los Vance descubrieron que podían contenerla parcialmente a través de rituales de sellado, usando símbolos y una extraña sustancia, la cual el diario no detallaba completamente. El ritual de contención se realizaba en el sótano, en una habitación especial construida con piedra de río y sellada con arcilla.
Y la puerta trasera, Inés lo comprendió, no era la entrada al sótano, sino la entrada a esa habitación sellada dentro del sótano. La llave de hierro que había encontrado en la caja sería la llave de esa puerta. El diario pasaba por varias manos a lo largo de las generaciones Vance, cada una añadiendo sus propias experiencias y advertencias. Todos los guardianes hablaban de una carga inmensa, de la constante vigilancia necesaria para mantener la presencia a raya. Se mencionaban sacrificios, aunque el diario era vago en detalles, refiriéndose a la ofrenda de la vigilia y el precio del silencio. La hermana Inés sintió un escalofrío al leer estas palabras. ¿Qué tipo de sacrificios eran necesarios para contener un mal ancestral? La narrativa se volvía más urgente y desesperada a medida que se acercaba a las últimas entradas de Eleanor Vance. Eleanor escribía sobre el debilitamiento de los sellos, la creciente intensidad de los sueños y el frío que se extendía desde la puerta trasera. Se quejaba de la soledad, del aislamiento, de la carga que era ser la guardiana. Su última entrada, escrita apenas unos días antes de su muerte, era un lamento lleno de terror. Se está acercando. Ya no puedo dormir. Me susurra su nombre, un nombre que no debo pronunciar. El frío es insoportable. Los sellos se están desmoronando. Que el próximo sea fuerte. La hermana Inés cerró el diario, las manos temblorosas. El próximo. Ella era la próxima. La última guardiana había muerto, y el mal, contenido durante siglos, ahora estaba a punto de ser liberado, esperando. Inés tomó el mapa enrollado. Era un plano esquemático de la casa, pero no un plano arquitectónico convencional. Mostraba detalles inusuales, líneas de energía, puntos de anclaje de los sellos y una sección del sótano marcada con una X grande y roja, etiquetada como cámara de contención. Las paredes de esta cámara estaban representadas con gruesas líneas, y los símbolos que Inés había visto estaban dibujados en sus muros interiores, como una cadena de protección. El mapa también indicaba la presencia de túneles subterráneos que se extendían desde la cámara de contención hacia el bosque. Ventilación para la purificación, era la descripción. ¿Purificación de qué? El mapa era complejo, y Inés, con su limitada experiencia en asuntos esotéricos, apenas podía comprender la mitad de su contenido. Pero una cosa era clara: la cámara de contención era el epicentro de todo, el lugar donde el mal se había mantenido cautivo. Y la puerta trasera era su única entrada, sellada por fuera para evitar la liberación, y probablemente también por dentro para evitar la entrada. La llave oxidada debía ser para esa puerta. El colgante de plata, con su símbolo familiar, era el último objeto. Era frío al tacto, y Inés sintió una extraña conexión con él. ¿Era un amuleto, un talismán, o una señal, un distintivo de su nuevo e indeseado rol? Lo dejó en la mesa, su mente procesando la avalancha de información. La fe ciega que la había guiado hasta Oakhaven ahora se sentía cuestionada, desafiada por la fría lógica de la desesperación y la evidencia de algo que existía más allá de su comprensión racional. Los niños dormían pacíficamente en sus camas. Inés se levantó y se dirigió a sus habitaciones. Los observó, sus pequeños rostros serenos en el sueño. No podía permitir que la oscuridad engulliría los alcanzara. La advertencia de Eleanor Vance era una llamada a la acción. No podía huir. No podía abandonarlos. Tenía que enfrentar lo que fuera que habitaba en esa casa, para bien o para mal. Con una nueva y sombría determinación, Inés tomó una decisión. Tenía que abrir la puerta trasera. Los secretos del sótano no podían permanecer ocultos si quería entender y proteger a sus hijos.
pero estaría abriendo un camino a la salvación o a la destrucción. La decisión de la hermana Inés de abrir la puerta trasera no fue impulsiva, sino una conclusión dolorosa e inevitable, nacida de la necesidad de proteger a los niños. La promesa a Silas de nunca abrirla se desvanecía ante la urgencia de su nueva misión como inadvertida guardiana. A la mañana siguiente, esperó a que los niños estuvieran ocupados con sus tareas matutinas en el jardín. Con la llave oxidada de hierro en la mano y el colgante de plata escondido bajo su hábito, se dirigió al pasillo trasero. La puerta, con sus símbolos grabados y los tablones de refuerzo, se alzaba como un centinela silencioso. El frío emanaba de ella con más fuerza que nunca, calando sus huesos. Inés inspeccionó los sellos de madera que habían sido colocados sobre los marcos de la puerta. Eran antiguos, desgastados, pero aún firmemente sujetos. Con un martillo y una palanca que encontró en el cobertizo, comenzó a quitarlos. Cada tablón arrancado producía un crujido lúgubre que resonaba en la casa silenciosa, como si la estructura misma se quejara. El esfuerzo físico era considerable, pero Inés perseveró, impulsada por la imagen de los rostros durmiendo de los niños en su mente. Finalmente, el último tablón cedió, cayendo al suelo con un golpe sordo. Ahora solo la puerta de madera oscura permanecía, con la cerradura de hierro en su centro cubierta de óxido. Inés insertó la llave. Giró con dificultad, emitiendo un chirrido metálico que pareció vibrar en el aire. Con un último y firme empujón, el cerrojo cedió. La hermana Inés respiró hondo, su corazón latiéndole desbocadamente. No había vuelta atrás. Lentamente empujó la puerta. No se abrió de golpe, sino que se arrastró sobre sus goznes oxidados con un gemido prolongado, revelando una oscuridad impenetrable. Un olor denso y pútrido la golpeó, un hedor a tierra húmeda, a estancamiento y a algo más, algo que su mente se negaba a identificar. El aire era pesado, asfixiante, frío hasta el extremo. Inés encendió una lámpara de aceite, su luz tenue luchando por penetrar la oscuridad que parecía absorberla. Lo que reveló la luz de la lámpara no fue un sótano común, sino una escalera de piedra empinada que descendía hacia una cavidad en la tierra. Las paredes eran de piedra de río, tal como lo describía el diario, cubiertas de musgo y humedad. El aire era gélido, helado, y en cada exhalación Inés veía su propio aliento transformarse en una pequeña nube de vapor. Bajó los escalones con cautela, sus sandalias de monja resbalando sobre la piedra húmeda. La escalera terminaba en un pasillo estrecho que conducía directamente a la cámara de contención del mapa. La entrada a la cámara era una pesada puerta de madera reforzada con barras de hierro, y en ella estaban grabados de forma más elaborada los símbolos que ya conocía. Estos símbolos, a diferencia de los de la puerta trasera, parecían brillar tenuemente bajo la luz de la lámpara, como si aún retuvieran algo de su poder ancestral. Un escalofrío indescriptible recorrió su espina dorsal. No era el frío de una cueva subterránea, era un frío que sentía en su alma, un frío que emanaba de la propia presencia. Detrás de la puerta podía oír un susurro. No eran palabras, sino un murmullo constante, bajo y gutural, como si algo estuviera respirando o soñando al otro lado. Inés se acercó a la puerta de la cámara de contención. Sus manos temblaban. El murmullo se hizo más fuerte y de repente se escuchó un golpe sordo desde el interior. Era un golpe pesado, rítmico, como si algo intentara romper las paredes de piedra. La hermana Inés se dio cuenta de que no había una cerradura en esta puerta, ni una llave. Esta puerta estaba sellada desde el interior por el poder de los símbolos, o desde el exterior por un hechizo que la familia Vance no quería que fuera violado.
El diario no mencionaba cómo abrir esta puerta, solo cómo mantenerla sellada. Al inspeccionar de cerca las grabaciones en la puerta, Inés notó que uno de los símbolos, el círculo con la cruz asimétrica, estaba ligeramente más desgastado que los demás, casi borrado. Era el mismo símbolo que llevaba en su colgante. Al tocarlo con la punta de su dedo, sintió una vibración, una energía fría que le erizó los vellos de los brazos. El murmullo y los golpes se intensificaron, como si su toque hubiera despertado lo que estaba dentro. No podía ser una coincidencia. El colgante, la llave que le dio Eleanor, y este símbolo, todo señalaba a una conexión vital. ¿Estaba este símbolo en particular actuando como el último y más débil de los sellos? Y si es así, ¿qué pasaría si ese sello se rompiera por completo? La hermana Inés retrocedió, su mente en un torbellino. Lo que había descubierto no era un simple sótano, sino la jaula de una entidad ancestral. Los golpes desde el interior de la cámara de contención se hicieron más fuertes, más urgentes, como si la presencia hubiera sentido su proximidad, o el debilitamiento de los sellos. Un olor a ozono, casi metálico, se mezcló con el hedor a tierra húmeda. Inés recordó las últimas palabras de Eleanor en el diario. Se está acercando. Ya no puedo dormir. Me susurra su nombre, un nombre que no debo pronunciar. El frío es insoportable. Los sellos se están desmoronando. Que el próximo sea fuerte. Ella era la próxima. Miró el colgante en su mano, sintiendo el frío metálico contra su piel. ¿Podría este simple amuleto ser la clave para reforzar los sellos o para destruirlos por completo? La hermana Inés comprendió que había llegado a un punto sin retorno. Tenía que descifrar el propósito de ese símbolo antes de que lo que fuera que estaba dentro de la cámara rompiera sus confines y se lanzara sobre sus niños. La batalla por las almas de sus pequeños huérfanos estaba a punto de volverse muy, muy real. El eco de los golpes en la puerta de la cámara de contención resonaba en el pecho de la hermana Inés, un tambor fúnebre que anunciaba un peligro inminente. El aire, ya pesado con el olor a humedad y olvido, ahora parecía vibrar con una energía fría y maligna. Regresó a su habitación, su mente aún en la oscuridad del sótano, con el diario de los Vance extendido sobre la mesa. Releyó cada pasaje sobre los sellos, buscando alguna clave, alguna instrucción que hubiera pasado por alto. Eleanor había escrito que los símbolos eran protecciones, anclas de una energía que mantenía a raya la presencia, pero nunca había explicado cómo se activaban o reactivaban, solo que los guardianes los mantenían. ¿Y cómo los mantenían? ¿Acaso el colgante que Inés sostenía en su mano era parte de ese mantenimiento? Las entradas de Eleanor mencionaban que la presencia se alimentaba del miedo y la desesperación, y que los sueños eran su puerta de entrada. Esto le trajo a Inés una oleada de angustia al pensar en los niños. Si esta entidad se liberaba, sus sueños se convertirían en campos de batalla, y sus almas en presas fáciles. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, bañando la habitación con una luz dorada que no lograba disipar la sombra que se cernía sobre ella. Inés observó el colgante de plata. Era un objeto pequeño, pero su peso en su mano parecía desproporcionado. Había algo más en él que solo plata. Recordó haber leído una nota al margen en el diario de Genevieve, donde se mencionaba brevemente el metal de la luna como un conductor de energía espiritual. ¿Podría ser este colgante, hecho de plata que reflejaba la luz de la luna, el metal de la luna del que hablaba Genevieve? Y si era así, ¿qué debía hacer con él? De repente, una idea surgió en su mente, una conexión entre los fragmentos de información. El símbolo del colgante era el mismo
que el más desgastado en la puerta de la cámara de contención. Y si era un conductor de energía, quizás no era un simple amuleto, sino una especie de llave espiritual. Si la presencia se acercaba cuando los sellos se debilitaban y el colgante tenía un símbolo de sellado, ¿podría usarse para fortalecerlo? ¿O quizás era un desencadenante, algo que abriría la puerta de par en par? La ambigüedad era aterradora. Inés regresó al sótano, el colgante en la mano, su corazón latiéndole como un tambor frenético. Los golpes en la puerta de la cámara de contención eran ahora más frecuentes, más violentos, acompañados de un lamento bajo y gutural que resonaba en la piedra. El frío era aún más intenso, y el hedor a ozono más penetrante. Se acercó a la puerta, su mano extendida. El aire alrededor del símbolo desgastado en la puerta parecía ondular, como si la misma piedra estuviera viva, respirando con dificultad. Inés colocó el colgante sobre el símbolo desgastado en la puerta. Al instante, una descarga eléctrica fría la recorrió, haciéndola gemir. El colgante se adhirió a la piedra, brillando con una luz azul tenue que pulsaba rítmicamente. Los golpes y el lamento cesaron abruptamente. Un silencio sepulcral invadió la cámara, un silencio más aterrador que el ruido, como si lo que estuviera dentro hubiera contenido la respiración, observando. La hermana Inés sintió una inmensa presión en su cabeza, un zumbido agudo en sus oídos. Imágenes fugaces y disonantes destellaron en su mente. Sombras retorciéndose en la penumbra, rostros distorsionados por el terror. Un bosque cubierto de nieve bajo una luna sangrienta. Era como si la presencia estuviera intentando comunicarse con ella, o al menos invadir su mente. El colgante continuaba brillando y la luz azul comenzó a extenderse, cubriendo todos los símbolos grabados en la puerta, reforzándolos, dándoles una nueva vida. A medida que la luz azul envolvía los símbolos, Inés sintió una sensación de agotamiento extremo, como si toda su energía estuviera siendo drenada. El frío comenzó a retirarse lentamente y el olor a ozono disminuyó. El silencio continuó, pero ya no era un silencio de espera, sino uno de contención, de fuerza renovada. Lentamente el colgante se desprendió de la puerta y cayó en la mano de Inés, su brillo azul apagándose hasta que volvió a ser solo un trozo de plata. Los símbolos en la puerta ya no parecían desgastados. Ahora brillaban con una tenue luz propia, aunque ya no con la intensidad que el colgante les había dado. La hermana Inés se tambaleó hacia atrás. Su cuerpo temblaba. Había funcionado. Había reforzado los sellos, o al menos eso parecía, pero la experiencia la había dejado exhausta, vulnerable y con una profunda comprensión de la magnitud de la fuerza que había intentado controlar. Pero, ¿cuánto tiempo duraría este refuerzo? ¿Y qué le había quitado a ella este acto de mantenimiento que la familia Vance había evitado mencionar en el diario? El regreso de Inés a la superficie se sintió como una huida de la muerte. Subió la escalera de piedra, su cuerpo dolorido y su mente en un torbellino. Cerró y selló la puerta trasera, restaurando los tablones con una nueva sensación de urgencia y propósito. Ya no era solo una prohibición, era una barrera entre la seguridad de los niños y una oscuridad ancestral. Esa noche, mientras los niños dormían, la hermana Inés se sentó junto a su ventana, observando la luna llena que se alzaba sobre el bosque. El colgante de plata, ahora frío y sin brillo, colgaba de su cuello. Su pecho se sentía hueco, y sus sueños fueron una sucesión de imágenes fragmentadas, visiones de rostros ancestrales, de susurros que se desvanecían en la niebla, de un frío interminable. Se dio cuenta de que el ritual no había sido unilateral.
Si ella había reforzado los sellos, la presencia también había encontrado una nueva conexión con ella, una puerta de entrada a su propia mente. La vigilia de la que hablaban los guardianes Vance no era solo física, era mental, espiritual. La batalla estaba lejos de terminar, y ahora Inés comprendía que para proteger a los niños, ella misma tendría que convertirse en el siguiente guardián, una conexión viviente con una entidad que nunca la dejaría en paz. Pero estaba preparada para ese sacrificio. La hermana Inés se despertó al día siguiente con una sensación de opresión en el pecho y el eco de las pesadillas en su mente. Los sueños de la presencia se habían vuelto más vívidos, más personales, imágenes de una oscuridad que parecía querer arraigarse en su propia alma. Sabía que no podía permitir que esto afectara a los niños. Su resolución se endureció. La casa Vance no sería un lugar de terror, sino un refugio de esperanza. Para ello, tenía que aprender a manejar esta carga. El colgante de plata, ahora su constante compañía, parecía susurrarle silencios. Inés decidió que no podía mantener este secreto sola por mucho tiempo. Aunque Silas Miller había sido el primero en advertirle, no era el tipo de persona que pudiera ofrecer la ayuda que ella necesitaba para enfrentar una amenaza espiritual. Necesitaba un consejo diferente, una perspectiva que combinara la fe con la sabiduría ancestral. Recordó un pasaje en el diario de Genevieve que mencionaba a una anciana sanadora de la tribu local, una mujer que conocía los secretos de la tierra y los espíritus. Inés sabía que la tribu local, los Oakhaven, vivía en una reserva a pocas horas de viaje. Habían sido los primeros habitantes de la región, y sus leyendas y conocimientos ancestrales podían ser la clave. Confiando nuevamente a Sofía el cuidado de los niños, Inés emprendió el viaje. El camino era largo y tortuoso, adentrándose cada vez más en el denso bosque que rodeaba Oakhaven. Finalmente, llegó a la reserva. Después de algunas preguntas y explicaciones sobre su misión de ayuda a los niños, fue dirigida a la anciana a la que todos llamaban Abuela Willow. Abuela Willow era una mujer pequeña y arrugada, con ojos penetrantes y sabios que parecían haber visto siglos de historia. Su cabello blanco estaba trenzado con plumas y cuentas, y vestía ropas tradicionales. Hablaba con una voz suave, pero con una autoridad innegable. «Sé por qué estás aquí, hermana Inés», dijo Abuela Willow sin rodeos. «La tierra de los Vance siempre ha sido un lugar de oscuridad, un lugar donde un espíritu antiguo se alimenta del miedo y la discordia. Ha habido guardianes en tu casa antes que tú. Ahora tú eres una de ellos». La hermana Inés sintió una punzada de asombro. Abuela Willow no solo confirmaba la historia de Silas y Eleanor, sino que parecía entender la naturaleza misma de la presencia. Abuela Willow, ¿qué es esta presencia y cómo puedo proteger a los niños de ella? He reforzado los sellos en el sótano, pero sus sueños, sus susurros han llegado a mí. Abuela Willow asintió lentamente. La presencia no es un fantasma, ni un demonio en el sentido que ustedes los cristianos entienden. Es un devorador de almas, un espíritu de la tierra que se alimenta de la desesperación y el vacío. No puede ser destruido, solo contenido. Los sellos de los Vance son poderosos, pero solo funcionan con una conexión viva. El guardián debe ser un puente, canalizando su propia energía para mantener la entidad a raya. La anciana tomó la mano de Inés y estudió el colgante de plata. Este es un amplificador. Canaliza tu fuerza de vida hacia los sellos. Pero también te conecta a la entidad, haciéndote vulnerable a sus susurros. Los guardianes del pasado se marchitaban con el tiempo. Su alma se vaciaba a medida que alimentaban los sellos. Es un sacrificio que no se les preguntó si estaban dispuestos a hacer.
Abuela Willow explicó que la única forma de mitigar el drenaje de energía de Inés era establecer un equilibrio. Los Vance, en su desesperación, habían recurrido a métodos de confinamiento puros, sin entender que la naturaleza requería un intercambio. Debes darle algo al devorador de almas, pero no tu propia vida. Debes darle lo que se alimenta, pero de una manera que lo contenga. El devorador se alimenta del miedo y la soledad, pero si le das esperanza y comunidad, se confunde, se debilita. No puede procesar la luz. Inés estaba perpleja. ¿Darle esperanza? ¿Cómo puede eso contener algo tan antiguo y maligno? La abuela Willow sonrió, una sonrisa sabia y llena de melancolía. La esperanza no es un muro, es un veneno lento para lo que se alimenta de la oscuridad. Los niños, sus risas, su inocencia, su capacidad de perdonar y amar. Esa es su medicina. Debes llenar la casa de tanta alegría y vida, de tanto amor y comunidad, que el devorador se ahogue en ella. Los sellos externos lo contienen físicamente. La alegría lo debilita espiritualmente. Y tú, hermana Inés, eres el corazón de esa luz. La solución de abuela Willow no era un ritual complejo ni un exorcismo, sino una afirmación de la vida, una batalla que se libraría con la pureza del amor y la risa de los niños. Pero Inés sintió el peso de esta nueva tarea. ¿Podría la alegría de 12 niños contra el mal ancestral que había aterrorizado a generaciones de la familia Vance? ¿Era realmente posible envenenar una entidad de oscuridad con pura felicidad? El viaje de regreso a casa se sintió diferente. La hermana Inés llevaba en su corazón no solo el peso de la carga del guardián, sino también una nueva esperanza, una estrategia. La risa de los niños, las historias que le contaría, los juegos que jugarían, todo se convirtió en parte de un gran ritual de contención. Al llegar, los niños la recibieron con abrazos y preguntas. Sus rostros, antes tan frágiles y marcados por el dolor, ahora irradiaban una alegría genuina que la hermana Inés nunca había visto. Era un testimonio de su propia fortaleza y su capacidad de resiliencia. Ella sonrió, abrazándolos con fuerza, sintiendo el calor de sus pequeños cuerpos. Eran su arma, su escudo, su esperanza. Esa noche, mientras los niños dormían, Inés se sentó en la sala de estar, no leyendo el diario, sino tejiendo, cantando suavemente, dejando que la música llenara el espacio. El frío de la puerta trasera parecía menos intenso. Los sueños esa noche fueron más tranquilos, aunque la presencia seguía allí, una sombra en la periferia de su conciencia. Era como si el devorador de almas se hubiera retirado, confundido, o quizás se estuviera adaptando a esta nueva y extraña forma de contención. La batalla había comenzado, pero Inés sentía que por primera vez tenía una oportunidad. Sin embargo, ¿qué pasaría si la felicidad no fuera suficiente? ¿Qué sucedería si el devorador de almas, al igual que una plaga, encontrara una manera de mutar, de volverse inmune a la medicina de la luz? Los meses siguientes transformaron la casa Vance de una morada lúgubre en un faro de vida. La hermana Inés, con una determinación renovada, implementó la filosofía de la abuela Willow. Los días se llenaron de música, juegos, lecturas de cuentos y proyectos artísticos. Los niños, libres de la opresión del orfanato y bañados en el amor incondicional de Inés, florecieron. Sus risas rebotaban en las paredes, sus voces cantaban en armonía y sus pequeños pies danzaban por los pasillos que antes habían resonado con el eco del vacío. El jardín, antes un erial de maleza, se convirtió en un huerto exuberante, con vegetales y flores que los niños cultivaban con orgullo. Los vecinos, inicialmente distantes, comenzaron a visitar, atraídos por la curiosidad de ver la casa Vance llena de vida.
Silas Miller, en particular, se convirtió en un visitante frecuente, trayendo leche fresca y verduras de su granja. Él observaba el bullicio con una expresión de asombro y una sonrisa que Inés nunca había visto en su rostro. «Nunca creí que vería esto, hermana», le dijo un día, sus ojos azules llenos de una emoción que no podía nombrar. La señora Vance, ella estaría asombrada. Inés notó cambios sutiles pero significativos. El frío cerca de la puerta trasera disminuyó notablemente. El aire en el sótano, aunque todavía húmedo, ya no llevaba ese hedor a ozono ni esa sensación opresiva de maldad. Los golpes en la puerta de la cámara de contención se hicieron cada vez más esporádicos y finalmente cesaron por completo. El colgante de plata que Inés llevaba siempre ya no le transmitía esa sensación de drenaje de energía. Sus sueños, aunque aún contenían la sombra de la presencia, ya no eran pesadillas vívidas, sino más bien ecos distantes, como el recuerdo de una melodía olvidada. Era como si el devorador de almas hubiera sido ahogado por la oleada de alegría, confundido por la contradicción de su alimento. La estrategia de abuela Willow estaba funcionando. La casa Vance, que había sido un lugar de confinamiento para la oscuridad, se había convertido en un santuario de luz. Sin embargo, Inés era consciente de la fragilidad de esta paz. Sabía que el devorador de almas no había desaparecido, solo se había retirado, esperando. Un año después, la casa Vance era un testimonio de transformación. Los niños estaban sanos, felices, y habían encontrado en Inés no solo una madre sustituta, sino una guía espiritual y protectora. La comunidad de Oakhaven, antes recelosa, había adoptado a la hermana Inés y a sus niños. Las familias del pueblo a menudo traían comida, ropa y ofrecían su tiempo para ayudar con las reparaciones o la enseñanza. La hermana Inés había logrado lo que Eleanor Vance, en su aislamiento, nunca pudo: integrar la casa y a sus habitantes en la vida del pueblo, disipando los viejos miedos con la calidez de la comunidad. Parecía que la historia del devorador de almas era solo eso, una vieja historia, un fantasma del pasado que la luz del presente había logrado ahuyentar. Inés, sin embargo, nunca bajó la guardia. Siempre llevaba el colgante, y cada noche, antes de dormir, visitaba silenciosamente la puerta trasera, sintiendo el aire, buscando cualquier indicio de que la oscuridad pudiera estar reuniendo fuerzas. Un día, mientras los niños jugaban en el jardín trasero, uno de ellos, Miguel, se acercó a Inés con una mirada de preocupación. «Hermana Inés», dijo, su voz apenas un susurro. «Soñé con la señora Vance anoche. Estaba muy triste y me dijo que el jardín no estaba completo, que algo importante faltaba». Inés sintió un escalofrío. Era la primera vez que uno de los niños mencionaba un sueño que parecía relacionado con la casa o su historia. La abuela Willow había dicho que los sueños eran la puerta de entrada de la entidad. ¿Era este un signo de que el devorador de almas estaba intentando regresar, o era solo un sueño infantil? La descripción de Miguel de la señora Vance triste no encajaba con los susurros y terrores que Inés había experimentado. La mención del jardín incompleto también era peculiar. La hermana Inés se arrodilló abrazando a Miguel. «¿Qué más te dijo la señora Vance, cariño? ¿Qué faltaba en el jardín?» Miguel dudó. Luego frunció el ceño en un esfuerzo por recordar. Dijo que la sangre de la tierra lo alimenta y que sus huesos están bajo la vieja secuoya. Sus palabras helaron la sangre de Inés. La sangre de la tierra, sus huesos, la vieja secuoya. Estas no eran palabras para un niño. Podría ser que este sueño no fuera del devorador de almas, sino de Eleanor Vance, intentando comunicarse desde el más allá con una advertencia final,
un último secreto sobre el verdadero ritual de contención, algo que su diario no había revelado. La hermana Inés sintió que el tiempo se detuvo. Las palabras de Miguel resonaron en su mente, no como una amenaza, sino como un enigma urgente que Eleanor Vance, la última guardiana, estaba intentando resolver. La sangre de la tierra lo alimenta sus huesos bajo la vieja secuoya. El viejo árbol se alzaba majestuoso en el borde del jardín, sus ramas extendiéndose como brazos antiguos hacia el cielo. Había estado allí mucho antes que la casa, un testigo silencioso de generaciones. Inés llevó a Miguel al árbol, pidiéndole que señalara el lugar exacto al que se refería. El niño apuntó a la base del tronco, donde las raíces nudosas se aferraban a la tierra. No había nada visible, solo la tierra compactada y algunas hojas secas. La hermana Inés decidió que no podía ignorar esto. Si era una advertencia de Eleanor, no podía permitirse el lujo de la duda. Debía descubrir qué había bajo la secuoya, antes de que el devorador de almas, confundido por la alegría, encontrara una nueva forma de alimentarse, una forma que los niños, incluso con su luz, no podrían contener. La hermana Inés se armó con una pala y un farol. No quería que los niños vieran su inquietud, ni la sombría tarea que tenía por delante. Esa tarde, después de que los pequeños se hubieran acostado y la casa se hubiera sumergido en el silencio de la noche, Inés se dirigió a la vieja secuoya. El aire nocturno era fresco y el bosque cercano susurraba sus misterios. La luz del farol bailaba sobre el tronco nudoso del árbol, proyectando sombras alargadas que parecían cobrar vida. Inés comenzó a cavar en el lugar que Miguel había señalado. La tierra estaba dura y las raíces del árbol complicaban el trabajo, pero ella perseveró, impulsada por una mezcla de curiosidad, miedo y una extraña sensación de urgencia. Cada palada parecía desenterrar no solo tierra, sino también un poco más del pasado olvidado de la casa Vance. Después de cavar durante lo que parecieron horas, la pala de Inés golpeó algo duro. No era una roca. Con cuidado, comenzó a retirar la tierra con sus manos, revelando una superficie lisa y fría. Era una losa de piedra, antigua y cubierta de musgo, pero con inscripciones que Inés reconoció de inmediato. Eran los mismos símbolos que adornaban la puerta de la cámara de contención y el colgante de plata. Estaban más desgastados que en la puerta del sótano, pero claramente visibles. La losa era pesada y a Inés le costó un gran esfuerzo moverla, revelando un pequeño hueco oscuro debajo. La hermana Inés hizo brillar la luz del farol en el hueco. Dentro no había un tesoro, ni un arma secreta, ni siquiera un espíritu. Había una pequeña caja de madera, idéntica en tamaño y diseño a la que había encontrado en la oficina del notario. Suspiró, una mezcla de alivio y renovada preocupación. ¿Otro legado de Eleanor? Con manos temblorosas, Inés sacó la caja del hueco. Estaba unida a la tierra por pequeñas raíces, como si hubiera estado allí durante mucho tiempo. Al igual que la primera caja, no tenía cerradura visible, pero al pasar los dedos por uno de los grabados, sintió un clic. La tapa se abrió, revelando un contenido aún más inquietante que el de la primera. Dentro había una pequeña bolsa de tela, gastada y descolorida. Al abrirla, Inés encontró lo que parecían ser huesos pequeños, envueltos en un trozo de tela oscura. Eran demasiado pequeños para ser humanos, pero demasiado grandes para ser de un animal salvaje cualquiera. Junto a los huesos había un pequeño frasco de vidrio lleno de una sustancia oscura y viscosa y una pequeña nota escrita en un pergamino viejo y arrugado. La caligrafía era la de Eleanor Vance, pero parecía más desesperada, más febril que nunca. «Los huesos de la vigilia», leyó Inés, sus ojos escudriñando las palabras bajo la luz parpadeante del farol.
para apaciguar al devorador, un sacrificio de sangre y carne pura. Sin esto, los sellos se romperán y la oscuridad engulliría a todos. Los Vance lo han hecho durante siglos. La sangre de la tierra es la nuestra, su último alimento, siempre en el jardín, bajo la vigilante mirada de la secuoya. Que el próximo guardián sea lo suficientemente fuerte para continuar el ritual. Que perdone la carga que le impongo. Mis rezos no fueron suficientes, solo esto lo contiene. El corazón de la hermana Inés se detuvo. Sacrificio de sangre y carne pura. Los huesos de la vigilia. Las palabras la golpearon con la fuerza de un rayo. Los huesos no eran de animales, ni eran antiguos, eran pequeños, delicados, y al examinarlos más de cerca, Inés se dio cuenta de su horrible verdad. Eran huesos de un bebé. El frasco de sustancia oscura, la sangre de la tierra de Eleanor, era el fluido vital de una vida inocente. Los sacrificios que el diario de Genevieve había mencionado vagamente, la ofrenda de la vigilia, no eran metafóricos. La familia Vance había estado sacrificando a sus propios recién nacidos o a los hijos de otros a la presencia, alimentando al devorador de almas con lo más puro e inocente para mantenerlo confinado. La presencia no se alimentaba del miedo, sino de la vida misma, de la esencia de la inocencia. Y la sangre de la tierra era una ofrenda directa, vertida en la tierra para que el devorador la absorbiera. Esta era la verdadera razón por la que la familia Vance era tan reclusa, tan misteriosa. No eran guardianes, eran carceleros y proveedores de una entidad vampírica que exigía la vida de los inocentes. Eleanor había sido la última en continuar el ritual, y ahora Inés había descubierto el horrible secreto que se negaba a pasarle a ella. La hermana Inés sintió una náusea profunda y una ira ardiente. Sus manos temblaban mientras sostenía los pequeños huesos. Toda su fe, su moral, su comprensión de la bondad y la maldad fueron destrozadas en ese instante. No era una batalla contra un espíritu de desesperación, era una batalla contra un mal tangible que exigía vidas inocentes. El devorador de almas no podía ser envenenado con esperanza. Se deleitaba con la pureza que destruía. La sangre de la tierra no era la de la familia Vance, era la de los niños que habían sido sacrificados para mantener su propia seguridad. La casa no era un refugio, era un matadero disfrazado. El colgante, los símbolos, los sellos, todo era parte de un engaño macabro. La advertencia de Miguel no era de Eleanor en sí, sino una manipulación del devorador, intentando que Inés continuara el ritual, ya que los sellos, al reforzarse con su propia energía, habían cortado su fuente de alimento directo. El devorador de almas, al no recibir su alimento, había manipulado a Miguel en sus sueños para guiar a Inés a este horrible descubrimiento, esperando que ella, por ignorancia, continuara el ciclo de sacrificios. ¿Cómo podría haber sido tan ciega? ¿Cómo podría haber confiado en las palabras de abuela Willow sin cuestionar si la luz que ella pensaba dar era en realidad un señuelo para la oscuridad? La hermana Inés se sintió traicionada, no solo por la familia Vance y por la memoria de Eleanor, sino por el propio concepto de la fe que la había guiado. La abuela Willow, con su sabiduría ancestral, ¿había sido cómplice de este engaño o simplemente había malinterpretado la naturaleza de la presencia? No había tiempo para la reflexión teológica ni para el juicio moral. Los huesos en sus manos eran una prueba irrefutable del horror. El devorador de almas no era una entidad etérea que se alimentaba del miedo. Era un monstruo que devoraba la inocencia. La casa Vance no era un hogar, sino un cenotafio,
un monumento a los sacrificios invisibles de los niños que la precedieron. La hermana Inés ya no era una guardiana, era la posible siguiente víctima, o peor aún, la siguiente perpetradora. La revelación de Miguel, ahora, adquiría un significado siniestro. El devorador, al sentir la interrupción de su alimento a través de los sellos reforzados por Inés, había buscado una nueva forma de guiar a su proveedor hacia el lugar del ritual, a través de la memoria de Eleanor, manipulando su sueño. La luz de la luna llena que se filtraba a través de las ramas de la secuoya parecía blanquear los pequeños huesos en sus manos, acentuando su horrible fragilidad. Inés cerró los ojos, sintiendo el peso de siglos de horrores. Su mente se negó a aceptar lo que había descubierto. No podía, bajo ninguna circunstancia, continuar el ritual. Pero si no lo hacía, ¿qué pasaría? La nota de Eleanor era clara. Sin esto, los sellos se romperán y la oscuridad engulliría a todos. A todos. Eso incluía a sus 12 pequeños. No tenía las respuestas, pero sabía que la fe sola no los salvaría. Necesitaba un plan, una forma de romper este ciclo de sangre sin sacrificar a los niños. Inés volvió a enterrar la caja con los huesos y la sangre de la tierra, sellando la losa con la mayor fuerza que pudo. No podía dejar que nadie más descubriera este secreto. Era su carga ahora. Al regresar a la casa, el silencio que antes le había parecido pacífico, ahora era opresivo, cargado con el eco de los horrores pasados. Se sentó en la sala de estar, el colgante de plata en su mano. La llave espiritual, el amplificador de abuela Willow, ahora se sentía como una cadena, una conexión directa a la fuente de todo este mal. ¿Y si abuela Willow sabía esto? ¿Y si su solución de la alegría no era para debilitar al devorador, sino para engordarlo con la luz, que luego le sería arrebatada en el momento del sacrificio, una tortura más exquisita para la entidad? La idea la carcomió por dentro. No podía confiar en nadie. Estaba sola. Con una fuerza de voluntad que no sabía que poseía, Inés tomó el colgante y lo arrancó de su cuello. El metal se sintió helado en sus dedos. No podía seguir siendo el guardián si eso significaba ser un peón en un juego de muerte. Pero tan pronto como el colgante abandonó su piel, Inés sintió una oleada de frío que la invadió. No era el frío del sótano, sino un frío que parecía emanar de su propio cuerpo, de su alma. La habitación se oscureció, y las sombras danzaron en las esquinas, moviéndose con una vida propia. Un susurro bajo y gutural resonó en el aire, no en sus oídos, sino en su propia mente. Una voz antigua y malévola que le prometía poder a cambio de obediencia, o dolor a cambio de resistencia. El devorador de almas había sentido la desconexión. Al cortar el lazo con el colgante, Inés no había cortado la conexión, simplemente había retirado el amplificador que contenía y regulaba la influencia. Ahora, el devorador tenía un acceso más directo y crudo a ella. La hermana Inés se dio cuenta de que su intento de liberarse la había dejado más vulnerable que nunca. Su mente era el nuevo campo de batalla. Inés se recostó en el suelo, luchando contra la invasión de la oscuridad. La voz en su mente se hizo más fuerte, tentándola con promesas de paz para los niños si ella solo cooperaba, si solo continuaba el ritual. Imágenes de los rostros sonrientes de los niños pasaron ante sus ojos, luego se retorcieron en muecas de terror. El devorador sabía cómo atacarla, cómo explotar sus miedos más profundos, pero en medio de ese asalto mental, una imagen brilló con una fuerza inesperada. El crucifijo de madera que su padre le había tallado, el que había intentado colgar en la pared, el que había revelado el primer símbolo. Ese crucifijo era un símbolo de sacrificio, sí,
pero también de redención, de esperanza, de una fe que trascendía la oscuridad. Inés se arrastró hacia el crucifijo, sus manos temblorosas, aferrándose a la madera gastada. No era un arma mágica, pero era un ancla, un recordatorio de una luz más poderosa que cualquier oscuridad. Con el crucifijo en sus manos, Inés sintió una resistencia contra la invasión. La voz del devorador se debilitó ligeramente y las sombras retrocedieron. No había cortado la conexión, pero había encontrado una forma de bloquearla, de proteger su mente. El crucifijo no era un sello, era un escudo de fe, una afirmación de su propia voluntad. Comprendió que el devorador se alimentaba de la desesperación y la falta de fe. Su fe, no en rituales, sino en el poder del amor y la bondad, era la verdadera arma. La abuela Willow no se había equivocado del todo. La alegría y la comunidad eran el veneno. Pero Inés tenía que ser la fuente, y no el sacrificio. Tenía que luchar contra la entidad, no con sangre, sino con una luz inquebrantable, y proteger a los niños con su propia vida si fuera necesario. Se levantó, el crucifijo firmemente apretado. La batalla no se libraría con sacrificios, sino con la voluntad de una sola mujer que se negaba a doblegarse ante la oscuridad. Pero ¿podría una sola mujer, armada solo con su fe y su amor, vencer a un mal que había devorado vidas durante siglos? La hermana Inés sabía que su lucha había trascendido los confines de la casa y del sótano. Ahora era una batalla interna, una prueba de su espíritu y su fe contra una entidad que conocía sus miedos más íntimos. El crucifijo de madera, aunque simple, se había convertido en su escudo. Pero un escudo solo defendía. Ella necesitaba una estrategia ofensiva, una forma de liberar a la casa y a los niños de la constante amenaza. La abuela Willow había dicho que el devorador se confundía con la esperanza y la comunidad, que la luz era su veneno. La hermana Inés se dio cuenta de que la clave no era el sacrificio ritual de los Vance, sino el sacrificio de la propia Eleanor al romper el ciclo. Su nota, aunque desesperada, también revelaba un deseo de que el próximo guardián fuera lo suficientemente fuerte para continuar el ritual, pero también para perdonar la carga. Tal vez Eleanor, en sus últimos momentos, había deseado secretamente que alguien, como Inés, encontrara una forma de detenerlo sin sangre. Inés comprendió que el devorador de almas se alimentaba de la creencia en el miedo, de la desesperación que impulsaba los sacrificios. Si los sacrificios cesaban y la entidad no encontraba otra fuente de alimento, se debilitaría. Pero, ¿cuánto tiempo duraría eso? ¿Y qué pasaría con los niños mientras tanto? La hermana Inés regresó al sótano, esta vez no con miedo, sino con una determinación fría. Llevaba el crucifijo en una mano y una bolsa de semillas en la otra. El aire en el sótano era menos opresivo. La puerta de la cámara de contención seguía sellada, los símbolos ahora más tenues, como si la energía del colgante se hubiera disipado lentamente. Inés se arrodilló frente a la puerta. No intentaría abrirla. En su lugar, esparció las semillas en el suelo de piedra, creando un pequeño círculo alrededor del umbral. Eran semillas de girasol, flores que buscaban la luz. «No te daré sangre, devorador», susurró Inés, su voz resonando en la cámara. «Te daré vida, te daré luz, te ahogaré en ella». Los días siguientes, la hermana Inés redobló sus esfuerzos para llenar la casa de alegría y amor. Organizó festivales de cuentos, noches de canciones alrededor de la chimenea y obras de teatro improvisadas con los niños. Los vecinos, incluyendo a Silas, se unieron trayendo donaciones y ofreciendo su ayuda. La casa Vance se convirtió en un centro de comunidad, un faro de calidez y generosidad en el corazón de Oak Haven. La risa de los niños no era un simple ruido,
Era un arma, un escudo, un canto de vida que reverberaba en cada rincón. Inés observaba a los pequeños, sus rostros brillando con inocencia y felicidad. Eran la antítesis de todo lo que el devorador representaba, y su alegría era su fuerza. El colgante de plata seguía en la mesa de su habitación, una reliquia de su antigua conexión, un recordatorio de lo que había estado a punto de perder. La hermana Inés se había liberado de la necesidad de ser guardiana en el sentido tradicional. Ahora era una protectora, una guerrera de la luz. Las pesadillas de Inés se hicieron menos frecuentes, y los susurros en su mente se desvanecieron hasta convertirse en un eco lejano. La sensación de frío había desaparecido por completo de la casa. Incluso el sótano, aunque todavía sombrío, ya no era un lugar de pavor. Las semillas de girasol en la cámara de contención no germinaron, por supuesto. Era un gesto simbólico, pero para Inés el verdadero jardín de luz estaba arriba, en la casa, en el corazón de cada niño. Comprendió que la sangre de la tierra no era la sangre física, sino la vida que se le arrebataba a la tierra, la inocencia que se le robaba. El devorador de almas se alimentaba de la violación de la vida, de la interrupción de su ciclo natural. Al devolver la vida a la casa, al nutrir a los niños con amor, Inés estaba, de hecho, revirtiendo el proceso del devorador. Un año más tarde, la casa Vance era irreconocible. Había sido bendecida con tanta alegría y vida que su historia oscura se sentía como un cuento lejano. Los niños habían crecido, algunos ya eran adolescentes, y cada uno de ellos era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. La hermana Inés se había convertido en una figura matriarcal para toda la comunidad. Su fe, su bondad y su determinación inspirando a todos los que la conocían. La puerta trasera permanecía sellada, no por miedo, sino por respeto a la historia. Una historia que había sido superada. La hermana Inés nunca volvió a abrirla, ni sintió la necesidad de hacerlo. El devorador de almas, desprovisto de su alimento, ahogado en la luz de la vida, se había retirado a las profundidades de la tierra, inactivo, tal vez dormido, quizás, finalmente, debilitado hasta casi la inexistencia. La esperanza no era un veneno, era una anulación. Un día Silas Miller visitó a Inés, sus ojos azules brillando con lágrimas de alegría. «Hermana Inés», dijo, su voz quebrada por la emoción. «Los sueños, los míos y los de los otros en el pueblo son diferentes ahora. Son más brillantes, ya no hay sombras. Ha logrado lo imposible». Inés sonrió, su propio corazón lleno de una paz que nunca antes había conocido. «No soy yo, Silas, son ellos, son los niños. Su amor, su luz, ha sanado esta tierra». La casa Vance, que todos evitaban, que guardaba un secreto macabro y una puerta prohibida, se había convertido en un santuario, no por rituales oscuros, sino por la luz de la fe, la esperanza y el amor incondicional. ¿Crees que esto realmente sucedió? ¿Que el amor y la esperanza pueden vencer a la oscuridad más profunda? ¿Has vivido algo similar a esto? ¿Una transformación de lo sombrío en luz? Si esta historia te tocó, si te inspiró a creer en la fuerza de la compasión y la resiliencia, es porque este video necesitaba llegar a ti. Comparte esta historia y que su luz se extienda a aquellos que más lo necesitan.